Hola para todos. Bueno, este encuentro, este momento, este video como recurso digital para nuestras clases de filosofía quieren introducirnos en la lectura de la siguiente clase, que es el conocer el objeto de estudio de la filosofía, es decir, la experiencia que tenemos del mundo. Nosotros, según nuestra aproximación sistemática, habíamos dicho que la filosofía es un modo de saber acerca de la experiencia que tenemos del mundo para comprenderlo, significarlo y transformarlo en un mundo más humano. Hemos trabajado ya lo que tiene que ver con los modos de saber, diferenciando la racionalidad propia de la filosofía de la que se contiene en el mito, en la religión, en la ciencia o en la ideología. Hemos también repasado cuáles son aquellas actitudes fundamentales para generar preguntas filosóficas, preguntas que son ilimitadas en intensidad y en extensión, que van a núcleos fundamentales de la vida del hombre y que se sistematizan en lo que llamamos las ramas de la filosofía, que también hemos podido comprobar. Nos toca ahora adentrarnos propiamente en el objeto de reflexión filosófica, que es la experiencia humana, pero la experiencia que tenemos sobre el mundo. Lo que nosotros llamamos comúnmente en el lenguaje vulgar, cotidiano, realidad, eso es lo que constituye el mundo. Pero desde ahora, en un lenguaje técnico y específico, lo vamos a llamar de esta manera. Y vamos a explicar de qué se trata este mundo. Veremos que este concepto no es tan simple como sumar todo aquello que existe, todo aquello que tiene una realidad perceptible con los sentidos, sino que por mundo comprendemos una categoría mucho más compleja. En primer punto que quiero clarificar es la diferencia entre una experiencia y una vivencia, ¿sí? Nosotros a diario, todos los días, tenemos miles de vivencias, es decir, hechos que transcurren en nuestra vida. Nos levantamos en la mañana, desayunamos, prendemos la computadora, nos ponemos a hacer la tarea en el cole. Es decir, todas esas son vivencias cotidianas que obviamente a veces en el ritmo de la rutina pasan desapercibidas, pero solamente algunas de esas vivencias quedan en nuestra memoria afectiva y impactan de un modo especial en nosotros porque su significado, ¿sí?, nos deja pensando. Esas vivencias cuyo impacto nos hacen pensar y nos hacen reflexionar son lo que llamamos experiencias. De alguna manera, una experiencia es una vivencia reflexionada, es decir, que se trata de volver sobre nosotros mismos. Acuérdense siempre que la palabra reflexión significa justamente en griego volver sobre uno mismo, ¿sí? Es como inclinarse hacia adentro y hacer consciente determinadas vivencias para comprender su significado y sobre todo para, de alguna manera, rumiar cuál es el sentido y cómo aporta ese sentido, esa experiencia a la proyección de mi vida. Uno podría decir que la vida humana es, en el fondo, una serie de experiencias que tenemos y que una junto con otras van hilándose, van generando un camino. A eso nosotros llamamos proyecto de vida, ¿sí? La vida no es más que experiencias reflexionadas, ni más ni menos, que experiencias reflexionadas que dan un sentido a lo que somos y a lo que hacemos. La experiencia de la cual reflexiona la filosofía es la experiencia que tenemos del mundo. Entonces, se trata ahora sí de clarificar lo que es el mundo. El mundo es una compleja trama de significados que el hombre está
llamado a descifrar, a comprender, a hilar desde un sentido y a asumir ese sentido de forma personal. El mundo no se identifica con la naturaleza. En qué sentido? La naturaleza, los árboles, el cielo, todo lo que podemos percibir a través de los sentidos, forman parte de la realidad, pero no son solo eso la realidad. Hay muchas experiencias profundamente humanas, reflexionadas por la filosofía, que no se pueden percibir a simple vista por el olfato, por el oído o por el tacto. Por ejemplo, la experiencia de Dios es una experiencia real en la vida humana que no se ve, que no se toca, pero que puede ser reflexionada por el hombre y por tanto constituye parte de su mundo. El amor, los sentimientos, el deseo, los procesos políticos, los procesos económicos o sociales. Yo no veo un proceso en un momento determinado. Percibo que existe, ¿sí?, en el mundo del hombre y porque existe, yo lo puedo pensar. Entonces, la naturaleza, que es todos aquellos elementos que percibo con mi sentido, forman parte del mundo, pero el mundo es una categoría mucho más amplia que el de la naturaleza. En el lenguaje común nosotros lo llamamos realidad, pero esto puede ser un concepto también ambiguo, el de realidad, porque parecería que asociamos el mundo solamente con lo presente, mientras que la realidad, este presente, este mundo, tiene sus causas y tiene sus fundamentos en la historia, en lo que fue y también tiene una gran fuerza de proyección hacia el futuro. La filosofía busca a través de la reflexión transformar el mundo, es decir, a través de comprenderlo y darle un significado, transformarlo en un mundo más humano. Pero para eso tiene que dejarse impactar por las preguntas que la experiencia misma del mundo le hace. El mundo no es evidente, no es que yo veo las cosas y las entiendo directamente y las entiendo acabadamente de una, sino que el mundo, su significado, esta compleja trama, de alguna manera se muestra a la reflexión, pero se oculta. Ahí está la tarea de la filosofía. La tarea de la filosofía es, a través de sus preguntas, poder ir develando esta compleja trama de significado. Es decir, como si tuviésemos un ovillo de lana, bueno, poder ir desatando nudos, poder ir viendo cuál es el hilo conductor entre todas estas experiencias que llamamos mundo. La filosofía como acercamiento a la totalidad de la realidad, hemos visto que tiene modos distintos de actuar a la ciencia, sobre todo que es el modo de saber más valorado en la actualidad, o a la religión o al mito, ¿sí? Busca justamente acercarse a la experiencia del mundo, entendiéndola esta como una totalidad. Y en esto también poder darle un sentido. Siempre recordemos que el sentido a las cosas, el sentido al mundo, solo lo pueden dar las personas. El ser humano es el único capaz de hilar experiencia con experiencia para poder encontrar un sentido a la propia vida. El, el mundo, ¿sí? De alguna manera, como categoría filosófica, nos precede un filósofo alemán que se llamaba Martin Heidegger, uno de los pensadores más importantes de la filosofía contemporánea, decía que el hombre es un ser en el mundo. Entonces, ¿qué es el mundo? El lugar de vida, el lugar vital, el lugar existencial. Es el lugar donde nuestra propia vida cobra sentido
donde nosotros desarrollamos todas nuestras capacidades y de alguna manera el mundo es anterior a nosotros. Es decir, nosotros nacemos en el mundo, vivimos en el mundo y para el mundo. Este mundo, como significados complejos, se traduce también en la cultura de una sociedad, en el modo de vida, en el carácter con que una comunidad asume la vida. En ese sentido, la categoría de mundo es anterior a nosotros. Nosotros nos sumamos a esta experiencia del mundo, ¿sí? Y aprendemos una experiencia colectiva. Justamente la tradición, las costumbres, nos muestran de alguna manera una forma de ser en el mundo. Entonces, este mundo que nosotros habitamos y que nos da sentido, se pone como objeto de estudio para que nosotros lo podamos reflexionar. La reflexión sobre las experiencias que hace la filosofía es una reflexión que implica distancia, tiempo, que siempre es provisoria, que siempre está en búsqueda, una reflexión que pregunta por los por qué, las causas, los fundamentos, las condiciones de posibilidad de todo lo que existe. Y también un tipo de preguntas del para qué, es decir, de los fines, de los objetivos, de la finalidad y del sentido de las cosas que constituyen nuestro mundo. Esta reflexión filosófica tiene algunas condiciones, ¿sí? La primera de todas es que es una reflexión que está llamada a superar los prejuicios o el conocimiento común. Eso ya lo hemos visto cuando abordamos la filosofía como modo de saber. Aporta una sana sospecha ante todo lo dado como normal o natural. No es un acto, digamos, de intimidad. Yo reflexiono para dentro de mí mismo y comprendo yo personalmente mejor el mundo, sino que fundamentalmente sucede en una comunidad que reflexiona. Es un acto de salida del ser humano. El ser humano se encuentra y se confronta con el mundo para pensarlo, para cuestionarlo y para comprenderlo. Y ningún postulado, digamos, ninguna enunciación asume la pretensión de una verdad absoluta y definitiva, porque justamente a diferencia de la religión o de la ideología, en la filosofía no hay verdades dogmáticas, sino que aporta más bien siempre una ampliación de nuestra conciencia sobre el significado de vivir y estar y ser seres humanos en el mundo. Entonces, esta apertura es una condición fundamental para comprender lo que es el mundo. Vamos a ver entonces estas tres cuestiones que decimos cuando afirmamos que la filosofía piensa el mundo, qué es este mundo en la filosofía y si existe un mundo o muchos mundos. En este sentido, podemos empezar por la última pregunta. ¿Existe un mundo? Pero existen también tantos significados del mundo como personas lo piensan. De alguna manera, en esta batalla que muchas veces presentamos incluso en nuestro debate, la subjetividad o la objetividad. Si cada cosa es relativa a quien lo piensa, ninguna de las respuestas es definitiva. Todos, ciertamente, todos nosotros pensamos el mundo desde nuestra individualidad, desde nuestra subjetividad. Y en ese sentido, cada uno de nosotros construye su propio mundo, crea su propio mundo dándole significado a las experiencias que vivimos. Pero como humanidad y como comunidad, también es cierto que quedaríamos encerrados en una isla si nuestra sola interpretación personal fuera la verdad absoluta. Necesitamos de los otros para confrontar nuestras interpretaciones y para construir
sentidos comunes, sentido de la realidad como una totalidad, ¿sí? Y en ese sentido ganamos en objetividad. Entonces la filosofía no es relativista o puramente subjetiva. Tiene un elemento importante de subjetividad, la valora, la acepta, la acoge como un valor en la reflexión, pero también necesita ser comunicada, confrontada, debatida y por eso también construir sentidos comunes como sociedad. Nosotros partimos de lo siguiente: yo soy un ser en el mundo y este mundo es el ámbito de mi vida. Es el ámbito donde yo maduro, crezco, me planifico como ser racional a partir de que puedo comprender lo que pasa a mi alrededor. El hombre ha sido tal vez el único animal dentro de la especie que no nació con garras, con alas, donde su entrada al mundo se encuentra absolutamente en la intemperie, frágil, necesitado desde el vamos de otras personas. Lo único que nos ha permitido separarnos del mundo de la naturaleza y poder subsistir ha sido nuestra capacidad de pensar lo que pasa, de darle un significado, de reflexionar. En ese sentido, la reflexión humana es justamente el elemento distintivo de esto que somos como Homo sapiens o como especie dentro de la creación. El mundo, ¿sí?, en el cual yo me asombro, del cual dudo, en el cual estoy inserto, necesito poder comprenderlo cada vez mejor. Encontrar en el mundo mi propio lugar. Encontrar nuestro lugar en el mundo significa poder comprenderlo, poder hacerlo nuestro, poder personalizarlo. A eso nosotros lo llamamos darle sentido a las cosas. Le damos sentido a esta red compleja de experiencias y de significados y hacemos de este mundo, nuestro lugar para desarrollarnos. La experiencia que tenemos del mundo se da a partir de 4 relaciones fundamentales, ¿sí? Ser en el mundo, cada uno de nosotros, el hombre, significa ser en relación con las cosas, ser en relación con los demás, ser en relación con uno mismo y ser en relación con lo posible. Estas 4 relaciones marcan el modo en que nos apropiamos del mundo y lo interpretamos. Cuando hablamos de apropiarnos del mundo no estamos hablando de poseerlo, estamos hablando de interpretarlo y de comprenderlo, ¿sí? Van a poder ver ustedes en la lectura que en estas 4 relaciones se juegan elementos fundamentales del sentido de la vida humana y del modo que tenemos de encarar nuestras vidas. En el ser con las cosas se juega toda nuestra capacidad de dar significados, lo que llamamos la subjetividad. En la relación con los demás se juega nuestra capacidad de construir sentidos colectivos, sociales, y es lo que llamamos la intersubjetividad. En relación con nosotros mismos se juega toda nuestra capacidad de intimidad e introspección, es decir, descubrirnos y asombrarnos de nosotros mismos y descubrir que nuestra propia vida individual, personal, es una fuente inagotable de preguntas filosóficas, que nunca terminamos de conocernos y que por tanto siempre estamos abiertos a poder darle nuevo sentido a quienes somos. Es en el fondo el tema fundamental de la identidad. Y por último, en la relación con lo posible, sabernos que somos en el tiempo. Es decir, que nuestro pasado y nuestro presente no nos determinan, sino que se vuelven un momento oportuno para pensar cómo quiero vivir. Justamente esta capacidad de transformar el mundo, esta capacidad de hacerlo más humano, tiene que ver con
poder pensar en la filosofía aquello que podría ser y cómo podría ser, ¿sí? En cuanto que asumimos una actitud proyectiva en la vida, ¿sí? Y una actitud proyectiva que puede ser o bien eh, esperanzada, creyendo en que el futuro puede ser distinto, que la humanidad y nosotros mismos podemos crecer y podemos madurar, o también, como ha pasado muchas veces en la filosofía, pensar el futuro con una perspectiva más trágica o más pesimista. En la lectura, ¿sí?, del material que a partir de hoy va a estar propuesto para la reflexión, les invito a que profundicen particularmente en estas 4 relaciones y que traten de detectar también cuáles son los temas concretos de nuestro mundo que se asocian hoy a mi ser en el mundo en relación con las cosas, mi ser en el mundo en relación con lo posible, mi ser en el mundo en relación conmigo mismo y con los demás. Van a descubrir que hay muchos temas de la actualidad que necesitan ser repensados como experiencia nuestra del mundo, como por ejemplo, ¿sí?, todo este tema que la pandemia nos ha traído, cómo nos ha ayudado a repensar nuestra relación con los otros, ¿sí?, lo que llamamos la alteridad. Esto es un núcleo fundamental de nuestra relación con el mundo y por eso ha aparecido tanto en la reflexión social, común, filosófica, científica también en estos tiempos de coronavirus. Esta pequeña introducción, estos 20 minutos de introducción, son para invitarles a una lectura madura del material. En torno a ello volveremos para clarificar conceptos a partir de la lectura hecha por ustedes y por las discusiones y los trabajos realizados en esta materia. Espero que les haya servido y que de alguna manera haya podido introducirlos y aclarado en algunos de los temas fundamentales de esta aproximación sistemática a la filosofía.